Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este martes 26 de octubre del 2021. Estamos una vez más, como cada martes, a través de la Open Radio Quilmes, un nuevo programa del Verbo de Vida. Y hoy les bendice José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos una vez más transmitiendo a través de esta plataforma radial que nos permite llevarle el mensaje de la palabra de Dios, un tiempo con la misma presencia del Señor para poder estar relacionándonos con el Señor en esta hora, ¿sí? Así que le animo en este día precioso aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, en el cual estamos disfrutando como un verano adelantado, ¿sí? Dice que hoy va a llegar pasado los 30 grados, así que tenemos que estar disfrutando de este hermoso sol, de este hermoso día, ¿sí? Pero también tener cuidado, ¿sí? A la hora de no estar desprevenido, ¿no? Por el tema de los calores y esas cosas. Entonces tenemos que refugiarnos en este tiempo en la misma presencia del Señor, ¿sí? Dice que Él envía su refrigerio a todo aquel que le busca, ¿no? Que este es el tiempo donde el Señor quiere traer a su vida un tiempo de refrigerio, un tiempo donde la misma presencia del Señor los conforte, los llene de su presencia, pero también de poder entender que Dios está esperando de nosotros nuestra atención, ¿sí? Nuestra atención a Él, que podamos levantar nuestra mirada al Señor, que podamos buscarle con todo el corazón, ¿sí? Que podamos estar unidos, ¿no? a Él en su presencia, que podamos escuchar su palabra, que podamos compartir este tiempo juntos, ¿sí? Tal vez usted está en su quehacer en este día, en su trabajo, en su negocio, o tal vez en la calle también está a través de la aplicación de la radio escuchando, ¿sí? Este programa y esta audición, ¿sí? Así que le animo a que pueda tomarse este tiempo con el Señor, ¿sí? Este tiempo de gracia, este tiempo de oportunidad, este tiempo de poder acercarnos al Señor, ¿sí? No hay excusa en esta hora para no escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca se está predicando el Evangelio del Reino a toda criatura, ¿sí? Dice la palabra que creyere en el Señor Jesucristo y en su Evangelio, este será salvo, ¿sí? Y no solamente él, sino toda su casa. Entonces, en esta hora yo le animo, en esta hora, a que usted pueda recibir este mensaje de la palabra de Dios, este tiempo de impartición, porque seguramente Dios va a estar hablando, ¿sí? A su vida, a su corazón, así como ha hablado conmigo el Señor a través de la palabra, a través del tiempo, ¿no? A través de todos estos tiempos de relación con Dios, y uno va teniendo, ¿no? Esa palabra, esa enseñanza, ¿no? Es lo que Dios nos habilita para poder dar de gracia lo que de gracia recibimos. Por eso este tiempo de oportunidad, este tiempo de palabra, no lo tiene que desaprovechar, ¿sí? No tiene que desaprovechar el tiempo de oportunidad que el Señor le está dando en este tiempo al mundo, ¿sí? Dios está hablando al mundo, Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando personalmente con cada hijo e hija de Dios, ¿sí? Por eso no hay excusa. Hoy en día, amados, no hay excusa para decir Dios no me habló, Dios no me dijo, Dios no me advirtió, porque la voz de Dios es la iglesia, la voz de Dios son los ministros de la iglesia, donde estamos predicando este glorioso evangelio del reino, ¿sí? Este glorioso evangelio de las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo, para poder volver donde salimos, que es del Padre, ¿sí? Solamente a través de Jesús podemos volvernos al Padre. Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿sí? Dijo el Señor Jesucristo. Así que no hay atajos, no hay otra forma de poder acercarnos al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y si no es por medio de la iglesia, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la voz de Dios, ¿sí? En este tiempo y en todos los tiempos hasta que Él regrese. Entonces, amado, este es el tiempo de gracia, este es el tiempo de oportunidad.
no desaproveche. Si usted se ha apartado de las cosas de Dios, si usted es un hijo, una hija de Dios, vuelva a la casa, vuelva, ¿sí? Vuelva a estar relacionado con el Padre, porque Él lo está esperando. Él nunca lo desechó. Puede ser que el hombre lo haya desechado, puede ser que el hombre le haya dicho a usted que porque fracasó en algo o porque pecó ya no tiene posibilidad. Son mentiras del diablo, ¿sí? Son mentiras de Satanás, porque el Señor, aún si hasta aquí usted está preservado con vida, es porque tiene oportunidad de volver a Dios, es porque es oportunidad para arrepentirse, es oportunidad para reconciliarse con Dios, ¿sí? Así como hizo el hijo pródigo. Sí, el hijo pródigo de la historia, ¿no? De la parábola del Señor nos relata ahí que un día ese hijo se fue de la casa, ¿sí? Se fue de la casa y se fue y malgastó, ¿no? Lo que le pidió al padre, la herencia, su parte, ¿sí? La malgastó en el mundo, la malgastó con prostitutas, la malgastó en mal vivir, ¿no? Hasta que un momento dado se quedó sin plata, se quedó sin nada, ¿sí? Quedó en la ruina, ni siquiera trabajo tenía, ni siquiera le daban trabajo, y por ahí encontró, ¿no? Un trabajo para apacentar cerdos, lo peor que le puede pasar a un israelita, ¿no? Porque la historia ahí está contando de Israel, ¿no? El Señor que apacentando cerdo, y la figura del cerdo para ellos es figura de los demonios, ¿no? Mire a dónde terminó, ¿no? Este hijo del Señor, este hijo del Padre, ¿no? Terminó ahí malgastando todo, terminó en la ruina, terminó apacentando cerdo, hasta que un día entró en sí, dice la Escritura. Un día dijo, recapacitó y dijo, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí con los cerdos? ¿Qué hago aquí queriendo comer aún las algarrobas de los cerdos y no me da nadie? ¿Qué hago aquí cuando en la casa de mi padre, aún los jornaleros, dice la Escritura, aún aquellos que están trabajando para mi padre, ¿sí? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Entonces dice que entró en sí, recapacitó y se arrepintió y pidió perdón al cielo y estaba dispuesto a pedir perdón al Padre, ¿no? Entonces tiene que haber una reacción de parte de aquellos que se han apartado, de aquellos que tal vez se han equivocado al irse de la casa antes de tiempo, ¿sí? Antes del tiempo señalado por el Padre. Mucha gente, muchos hijos de Dios se van antes del tiempo, ¿no? Se van antes del tiempo señalado por el Padre de esa iglesia, de esa congregación, creyendo que bueno, ahora yo puedo manejarme solo, ahora puedo hacer mi vida, no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Ese es el pensamiento del hijo menor de la historia del pródigo, ¿no? Entonces, amado, este tiempo usted tiene que recapacitar y tiene que entender que lejos de la casa del Padre lo único que va a seguir haciendo es apacentando cerdos. Lo que va a seguir haciendo es comer aún la porquería de los cerdos. Porque así es, amado. Así estaba ese hijo, ¿no? Cuando en la casa del Padre tenía todo. Cuando en la casa del Padre tiene todo, ¿no? Así que tiene que volver. Y así le tiene que ocurrir a usted si se ha apartado del Señor. Volver en sí y decirle al Señor, Señor, perdóname porque he sido un cabezón. He sido un idiota. Perdona la expresión, ¿no? Haberme ido de la casa de mi padre, donde allí tenía todo, ¿no? Entonces, no solamente que se lamentó, sino que agarró y se levantó, dice la palabra. Se levantó y fue a la casa del Padre. Tal vez pensando, bueno, si me rechaza, bueno, por lo menos lo intenté, ¿no? Pero se sorprendió ese hijo cuando vio que el Padre lo estaba esperando. No solamente que lo estaba esperando, sino que lo abrazó, lo besó, seguramente lo bañó, ¿no? Porque dice la Escritura que lo vistió, le puso anillo en sus dedos, calzado en sus pies, e hizo fiesta, un asado se mandó allí para toda la casa del Padre, porque ha vuelto el hijo que se había perdido, ¿no? Qué tremendo la historia, ¿no? Que podemos sacar mucha enseñanza de esto, ¿no? Pero tiene que tener una reflexión de parte de aquellos que en este tiempo han tomado la decisión de irse de las cosas de Dios, de irse de la casa de Dios. Yo sé que esta radio la escucha mucha gente que no conoce al Señor o que tal vez tiene una noción del Señor
pero no ha dado el paso de fe, de aceptarlo a Cristo en el corazón. Pero también hay mucha parte de la iglesia que escucha esta radio, muchos hijos e hijas de Dios que hoy no están en la iglesia. Se dicen llamar cristianos, pero no están en la iglesia, no son parte del cuerpo de Cristo. Solamente dicen, yo soy cristiano porque un día acepté a Cristo, y gloria a Dios. Sí, es cristiano, pero usted tiene que estar puesto en el cuerpo de Cristo, insertado en el cuerpo de Cristo, para poder tener allí cobertura, crecimiento, para que pueda alcanzar toda la plenitud del Padre, para que pueda alcanzar el propósito que Dios le mandó a hacer aquí en la tierra. Entonces, en este tiempo, amado, usted tiene que volver a la casa, tiene que dejar el orgullo de lado. Mire, el hijo pródigo, este menor, tuvo que dejar el orgullo. Se lo tuvo que tragar el orgullo, amado. Y muchas veces Dios permite que terminemos muchas veces como el hijo pródigo comiendo con los cerdos, para que entendamos que en la casa del Padre hay abundancia de pan, que en la casa del Padre podemos ser recibidos, amados, podemos volver. Y eso quiero hablar en esta mañana y seguir hablando de esto, porque es importante entender de volver a la casa, de volver al reino de Dios si usted se apartó, de volver a las cosas de Dios y dejó de servirle, de volver a recuperar lo que el diablo le ha estado perdiendo porque usted le dio lugar. Porque ahí están muchos también diciendo, el diablo me tentó y me sacó de la iglesia. Es mentira, amado. El diablo no lo puede sacar de la iglesia, ni a usted ni a mí. Los que tomamos decisiones somos nosotros. Somos nosotros los que tomamos malas decisiones, amado. Entonces este es el tiempo para entender. Sí, es cierto que no hay lucha contra sangre ni carne, contra principado, potestad de huestes, maldad de regiones celestes. No, hay una potestad allí ejerciendo poder en los aires, en las tinieblas, amado, de afuera. Pero, amado, usted y yo, que si hemos aceptado a Cristo, tenemos a Cristo en el corazón, somos hijos e hijas de Dios, ningún infierno puede tomar el control de nuestra vida, porque nuestra vida la tiene Cristo en sus manos. Lo que tenemos que hacer, amado, es arrepentirnos, confesar el pecado. Por eso dice allí la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que recapacitar este tiempo, tenemos que volver en sí, dejar el orgullo de lado. No importa cómo tal vez hoy estés, tal vez estés como este hijo pródigo, sucio, maloliento, arruinado en la miseria, pero amado, tenés que volver como estés. Tenés que volver como estés a la casa de Dios y decirle, Señor, me equivoqué, Padre o pastor o apóstol, porque esté a cargo de tu congregación, me equivoqué haberme ido, pero aquí estoy nuevamente, aunque sea, ¿no?, que pueda tener un rincón aquí en la casa de Dios, ¿no?, que pueda tener un lugar en la presencia de Dios. Entonces es el tiempo, amado, de volver a la casa. Este es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Mire, ahí el profeta Joel, sí, capítulo 3, el libro de Joel, capítulo 3, verso 12 al 14. Dice allí el Señor, y hablando, amado, preste atención porque aquí hay mucha profecía que se van a cumplir, ¿no?, en los próximos tiempos, los próximos años. Pero esto es una palabra que es para aquellos que están hoy en un valle, ¿no?, en un valle de decisión, como también lo tuvo este hijo pródigo. Joel capítulo 3, verso 12 al 14, dice allí el profeta, por medio del Espíritu Santo, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí se me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y escuche esto, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.
Amado, estamos en el tiempo en el cual hay que decidir. No podemos quedarnos en este valle, ¿sí? Dice ahí la Escritura que la mies está ya madura. Y cuando habla de la mies está madura, está hablando de que la siega viene. O sea, el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, está más pronto que nunca de que el Señor venga a llevarse a su novia, ¿sí? A su cuerpo. Entonces es el tiempo, amado, de dejar de jugar al Evangelio. Es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de volver, es el tiempo de tomar decisiones correctas. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, mucho pueblo de Dios en el Valle de la Decisión, que es tremendo, porque esta profecía es para Israel, pero también es para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, porque donde dice echar la hoz, porque la mies está ya madura, está hablando de nosotros, de la iglesia del Señor Jesucristo, el cual, ¿sí?, está comprendida entre judíos y gentiles, los que creyeron en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces es el tiempo, amado, de ir y arrepentirnos, de dejarnos de estar ahí decidiendo entre el mundo y Dios. Si usted es un hijo, una hija de Dios, no puede ser amigo del mundo, porque se constituye enemigo de Dios. Y miren lo que pasa con los enemigos de Dios: juicio. Hay juicio contra los enemigos de Dios, todo aquello que hace maldad, todo aquello que respiran violencia, maldad, iniquidad, van a ser juzgados en el día del Señor. Y el día del Señor son días de juicio, son 7 años de juicio, amado. 7 años de juicio, donde el Señor va a desatar toda su ira porque han rechazado al Hijo, han rechazado al Señor. Entonces es el tiempo, amado, de no dejar de estar rechazando al Señor y decidirnos por Él. Decidirnos a tomar el entendimiento de reconocer que fuera de Dios estamos perdidos. De reconocer que lejos de Dios lo único que atesoramos es condenación, amado. Es estar condenado cuando ya el Señor nos perdonó en la cruz de Calvario por medio de su sangre. Por eso en el Valle de la Decisión es usted y yo los que tenemos que tomar la decisión. Nadie puede tomar su decisión si no es usted mismo. Por eso la salvación es personal. Por eso usted tiene que decidir por Cristo o por el mundo. No puede estar entre dos señores, no puede estar entre dos mundos, entre dos reinos, como le dije al principio de esta enseñanza. O está en el reino de Dios o está en el reino de Satanás. No puede estar en el medio, como estaba este pueblo, en el valle de la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en el reino de las tinieblas o seguimos en el reino de la luz? Así está mucho pueblo hoy del Señor. Así están muchos hijos de Dios en este tiempo, ¿sí? Entonces entendamos que este es un tiempo de oportunidad. Es tiempo de volver a la casa del Señor. Es tiempo de alabarle al Señor. Es tiempo de consagrarse al Señor. Es tiempo de ser enseñado, instruido en la palabra, en la casa de Dios. Allí recibimos la abundancia de pan, donde un padre comparte allí en la congregación. Un pastor, un apóstol, un padre de fe, un padre del alma, es el que reparte el pan. Entonces allí, en la iglesia, cuando tomo la decisión de volver, el Padre me vuelve a dar alimento, me nutre, me fortalece con el alimento, con el pan que figura de Cristo. Entonces es el tiempo de volver. Este es el tiempo de dejarnos el orgullo de lado, guardándonos en el bolsillo, amado, y reconocer que lejos de Dios estamos perdidos, que el pecado ya nos ha abrumado mucho, que se han apartado, han tomado el señorío otra vez de su vida porque lo ha permitido. Entonces, si el Señor lo hizo libre, si usted es un hijo, una hija de Dios, ¿qué hace en ese estado? Cuando ya Dios le dio la victoria en la cruz del Calvario, cuando ya el Señor venció a la muerte, venció al pecado en la cruz, allí, sí, por usted y por mí, fueron
clavado en los decretos, lo que estaba contrario a nosotros, que no era contrario, fue clavado en la cruz y limpiado con su sangre, amado, delante de Dios, delante del Padre. Usted y yo somos inocentes por la sangre del Cordero. Usted y yo somos salvos si hemos aceptado a Cristo. Entonces, amado, deje de estar en el valle de la decisión. Vuelva a la casa, vuelva al Señor, vuelva a las primeras obras, amado. Este mundo se está a la perdición. ¿En qué está confiando en este tiempo? En que un presidente, un político le dé un IFE, le dé una asignación. Amado, eso no es la solución para su vida ni para su familia. La solución para su vida y su familia, la salvación, es Jesucristo. Es estar en Él, servirle a Él, adorarle a Él, vivir para Él. Porque el Señor viene con la hoz. El Señor viene a recoger lo que es de Él, a recoger el trigo en el granero y la paja a quemarse en el fuego. Entonces, amado, levántese en este día, levántese en esta hora, amado, a reconocer, Señor, fallé, pero aquí estoy nuevamente en tu casa, aquí estoy nuevamente en tu fila, me he equivocado, pero quiero volver a empezar, quiero volver a hacer las cosas correctas, quiero volver a sentarme a la mesa, a recibir la abundancia de pan, servirte en la casa, hacer alianza contigo, estar vestido y no desnudo, con los calzados del Evangelio para predicar el Evangelio a toda criatura hasta que Cristo venga. Entonces, amado, este es el tiempo de los valientes. Este es el tiempo de ser valiente y no ser cobarde. Este es el tiempo de volver en sí. Pisotee la cabeza a Satanás, porque le está mordiendo los talones cuando usted tiene que estar pisándole la cabeza. Levántese en esta hora con autoridad. Levántese con la autoridad del Hijo que ya Dios le dio. Aleluya. Vamos a alabarle en estos minutos y enseguida continúo con la palabra del Señor. Aleluya.
Aleluya, bienvenido a la casa de Dios, ¿sí? Bienvenido a la presencia del Señor. Así que no tenga miedo, porque en la casa del Señor está abierta para que usted pueda entrar y estar allí en la casa de Dios. Es mejor estar un día que 1000 años fuera de Él. Aleluya, ¿sí? Qué mejor que estar allí en la casa de Dios. Mire, amado, en este tiempo he estado predicando y no le pasé los teléfonos para que usted pueda estar comunicándose con nosotros, ¿sí? Si quiere enviar su pedido de oración, su WhatsApp, allí a la radio al 11 31 49 99 35, 11 41 67 13 30, son los teléfonos para usted puede estar allí enviando su petición, su pedido de oración, lo que usted quiera aportar en esta hora, en esta mañana, ¿sí? También estamos saliendo por las redes sociales del Facebook, del Instagram, ¿sí? Allí, personal mío, José Luis Vidal, y también de la Open Radio Quilmes. Estamos saliendo en vivo, así que comparta este tiempo de palabra, este programa, allí en las redes sociales. Mire, falta poco para que cambien el nombre del Facebook, ¿sí? Ya están diciendo que este fin de mes ya termina, ya cambian el nombre y no sé con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Así que mientras podamos, compartamos, ¿sí? Compartamos en las redes sociales el mensaje del Evangelio, y compartamos la enseñanza, que compartamos más que nunca los vivos, ¿sí? Porque no sé, ¿sí? Cómo viene después cuando cambie el sistema del Facebook, ¿sí? Porque está relacionado con el Instagram, está relacionado con el WhatsApp, ¿sí? Hay muchas cosas allí, ¿no? Que no nos dicen, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado con las redes sociales. Así que son herramientas también que Dios nos permite en este tiempo poder llegar a muchos hogares, a muchos lugares con la palabra de Dios, que podemos salir, ¿sí? a decir las buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos por medio del mensaje de la palabra, porque aquel que recibe la palabra se hace libre, ¿no? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, por eso, más que nunca hay que predicar la palabra, más que nunca hay que anunciar, ¿sí? Las verdades de Dios. No importa si el que está del otro lado le guste o no le guste lo que usted esté hablando de parte de Dios, usted lo tiene que decir. Tiene que hablar lo que es verdad, amado, no tiene que callarse, ¿sí? Porque si callamos, estamos siendo cómplices del pecado, estamos siendo cómplices de la maldad que hay en el mundo por causa de la concupiscencia del hombre, por causa de dar la espalda a Dios. Por eso el mensaje que estamos dando en este tiempo, y ya hace varios programas, con respecto al reino de Dios. Con respecto no solamente que reconocer que hay un reino, sino verlo, entrar y heredar ese reino. Estamos hablando del reino de Dios, ¿sí? Estamos hablando de cómo podemos ver el reino, entrar al reino y heredar ese reino, ¿sí? Y yo decía, entre otros programas, que para ver el reino solo basta con creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y para creer en el Señor Jesucristo tenemos que cambiar un arrepentimiento, ¿sí? De reconocer que hemos fallado a Dios y que a través de Jesucristo tenemos el perdón de pecados, y a través de Jesucristo podemos volver al Padre, recibir perdón de nuestros pecados, recibirlo como Salvador y Señor. Entonces soy una nueva persona, una nueva criatura, ¿sí? Cuando recibo a Cristo como Salvador y Señor, a través de la predicación del Evangelio que me están predicando, como esta mañana, o como están haciendo en este tiempo, que estamos predicando el Evangelio del Reino, para que toda la gente se arrepienta y se vuelva al Señor. Eso es ver el reino, es creer en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, ¿sí? Y para eso solamente tiene que ver con un cambio de mentalidad, una metanoia en nuestra manera de pensar, de creer que el reino de Dios, que es invisible, se hace visible a través del Señor Jesucristo, que vino a la tierra a traernos el reino del Padre, a mostrarnos ese reino. Hoy ese reino, como Jesucristo no está en la tierra, está al lado del Padre, intercediendo por usted y por mí, ese reino es la iglesia.
Hoy la iglesia es el que está predicando el evangelio del reino para que vean el reino y puedan ser salvos. Y en ese reino estamos hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Amén? Entonces estamos diciendo que para poder ver el reino solamente basta con creer, salir de la incredulidad, creer en el Señor Jesucristo, creer en el Evangelio. Por eso dijo allí el Señor en Marcos, ¿sí? Capítulo 16, verso 16, el que creyere, luego de recibir el Evangelio del reino, parafraseando lo que dice allí, y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere en mí, dice el Señor, y en el Evangelio del reino, será condenado. Claro, porque nosotros muchas veces hemos leído, ¿no? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. Pero vemos lo que dice el Señor al principio, que manda a sus discípulos a ir y predicar el Evangelio. Entonces, el creer en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿sí? Eso me hace salvo. Y luego, ¿sí? Me tengo que bautizar para confirmar, ¿sí? Que ahora le sirvo al Señor. Que ese es otro paso que vamos a estar hablando en esta hora, ¿sí? Entonces, para poder ver el reino, solamente basta con creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso dijo allí el Señor en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos, el Evangelio de San Marcos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Escuche esto, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, cambie su manera de pensar, creer en el Evangelio, creer en la palabra que estoy hablando, dice el Señor, en otras más sencillo de entender. Creer en lo que yo vengo a hacer o ya hice por ustedes. Solo basta con cambiar su manera de pensar para ser salvo. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30 al 31. Hechos de los Apóstoles. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo, allí en Atenas, hablándole a los griegos, ¿no? Que supuestamente tenían un montón de dioses, en serio, pero no conocían, ¿no?, al verdadero Dios. Entonces el apóstol Pablo le presenta al Dios no conocido, al que ellos querían adorar. Le presenta al verdadero Dios, al Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso dice ahora, manda a todos los hombres que salgan de la ignorancia en cual estaban, porque ya el Señor vino, ya murió, resucitó. Solamente hay que creer, hay que arrepentirse, aceptar al Hijo, aceptar a Cristo como Salvador y Señor, que le levantó de los muertos. Este será salvo. Entonces, en realidad, este reino de Dios es invisible, pero se hace visible al creer en el Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y ese nacer de nuevo era creer, salir de la incredulidad. Amén. Hay que creer en el Señor Jesucristo, en el Evangelio del reino, para ser salvos. Esto es ver el reino, que haya aceptado a Cristo como suficiente Salvador y Señor, el cual dio su vida por mis pecados en la cruz, derramando su sangre para limpiarme y hacerme libre de toda maldición, porque Él mismo se hizo maldición al cargar con mis pecados. ¿Sí? Entonces dice la palabra que Él se hizo maldito en la cruz por causa de los pecados, ¿sí? El justo por morir por el injusto, para darnos justificación,
delante del Padre para darnos salvación, para que el Padre nos acepte por medio del Hijo, a través de su sangre que nos limpia. ¿Sí? Y a través del sacrificio el Señor me devuelve la bendición por haberlo perdido por causa del pecado. ¿Sí? O sea, Cristo en la cruz no solamente me perdonó los pecados, ¿sí?, a través de su sangre, sino que me devuelve la bendición, ¿sí?, que Adán perdió cuando estaba en el huerto. Y esta es la nueva noticia del Señor Jesucristo, amados. Y esto decía en el martes anterior. Adán perdió el lugar donde era bendito por culpa de su pecado y fue echado por Dios del huerto. No asumió su responsabilidad al pecar. Entonces lo tuvo que sacar por amor hacia él mismo, ¿sí?, del lugar para que no comiera del fruto del árbol de la vida y quede para siempre en estado de pecado y miseria toda la eternidad. O sea, decía también que Dios los saca por amor a Adán y Eva del huerto para que no vivan en condenación eterna, sino que tengan la oportunidad de volver. De volver, decía. Por eso dice la Escritura que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 10, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a quién vino a buscar? El Señor, al hombre, para reconciliarlo con el Padre, mediante su sacrificio en la cruz. ¿Y qué vino a salvar? Lo que el hombre perdió por culpa del pecado. La bendición de los 5 verbos que estaba destinado para el hombre en el principio, el cual Satanás le hurtó por medio del engaño al hombre en el mismo huerto. O sea, Adán y Eva fueron benditos por Dios en el huerto para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Dios los bendijo para eso. Dios los habilitó para eso. Pero por causa del pecado, por causa de haberle fallado a Dios, perdieron esa bendición, ¿no?, respaldo de Dios en lo que haga. Entonces ahora cuando ellos fueron sacados del huerto, ¿sí?, los sacó Dios del huerto y perdió la bendición de Dios. Ahora tenía que hacer todo el hombre por sí mismo, con sus fuerzas, porque ya no era lo mismo, porque se había muerto su espíritu por causa del pecado. Por causa del pecado, el hombre se murió, espiritualmente se murió, cortó la relación con Dios y empezó a vivir en forma almática, en su raciocinio, en hacer las cosas como a él le parecía y no en el diseño de Dios en el huerto. Por eso Jesús vino a salvar al hombre, ¿sí?, a buscar al hombre que se había perdido. Lo vino a buscar. ¿Por qué? Porque se apartó el hombre de Dios, no Dios del hombre. El hombre se fue apartando de Dios, se fue alejando cada vez más. Y lo podemos ver, ¿no?, que cuando Dios lo saca a Adán y Eva del huerto, le dieron la espalda al huerto y se fueron para el otro lado en vez de volver. Porque decía yo que para poder volver al huerto tenía que pasar por el querubín y por la espada. Y eso era morir. Eso era morir para volver a empezar. Y eso es lo que quiero hablar en estos minutos que me queda. Mire, ya no me queda mucho tiempo. Pero el volver tiene que ver con entrar al reino. El volver, ¿sí?, de Adán y Eva al huerto era volver de vuelta a estar posicionado en el reino, porque en el huerto estaban en el reino de Dios. Pero lo perdieron por causa del pecado y por no reconocer su pecado, no arrepentirse, sino justificarse. Dios lo saca y pierde la dirección de Dios en su vida, pierde todo lo que Dios le había dado para que lo haga el hombre conforme a su palabra y no conforme a la fuerza que tenía que hacer el hombre para conseguir las cosas.
¿Sí? Entonces Jesús dice la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar al hombre que se había perdido de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él vino a nosotros y no nosotros a Él. Porque era imposible que usted y yo, en nuestra humanidad, que podamos volver a Dios si Dios no interviene en nuestra historia, en nuestra vida. Usted y yo, ¿sí? Hay un tiempo que le llamamos kairos de Dios para cada ser humano. Y ese tiempo kairos es cuando Dios irrumpe en la vida de aquellas personas para salvación, para que entre al reino y lo herede. Entonces, en este tiempo, por eso dice que el tiempo ya está casi cumplido. Es tiempo de decidir por volver al reino, por volver al huerto. Pero para poder volver al huerto, tengo que entrar por la puerta. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice allí el Señor, está hablando el Señor, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Esta palabra muchos la predican a la gente que no conoce al Señor, ¿sí? A la gente que no han recibido al Señor. Pero acá está hablando a los propios cristianos, amados. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino no se puede entrar por otra puerta que no sea la estrecha. Y esa puerta estrecha es el querubín que está ahí y la espada envolvente que tiene que matar al que cruza para volver a nacer. Por eso dijo el Señor, ¿no? Que para poder entrar al reino hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Sí? O sea, para poder entrar tengo que pasar por la puerta estrecha, y la puerta también es figura del Señor. ¿Sí? Del Señor, y también es figura del pastor de una congregación, donde tiene la espada, la palabra de Dios, que nos corta, nos mata. ¿Qué nos mata? El orgullo, el pecado, ¿sí? La desobediencia, el vivir como a mí se me plazca, y no hacer la voluntad de Dios, porque en el reino de Dios se hace la voluntad del Padre, como en el cielo, en la tierra. ¿Sí? No se hace nuestra voluntad. Por eso, amado, Adán y Eva no quisieron volver al huerto, porque no querían morir. No querían morir a su yo, no querían morir a su orgullo, no querían morir a la vida a cual ya se habían acostumbrado, a vivir sin Dios. Amado, y mucha gente se ha acostumbrado a vivir sin Dios. Y estamos hablando de gente que es supuestamente cristiana. Porque dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. ¿Cuál es esa puerta ancha que muchos cristianos toman? Es la puerta de la religión. Y yo decía que el cristianismo no es un movimiento, no es una religión. El cristianismo es Cristo. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia, amado. Y para ser parte de ese cuerpo o de esa iglesia, yo tengo que morir y nacer. Nacer de nuevo para ser parte del cuerpo. Nacer de nuevo para entrar al reino. Y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué a la perdición? No estamos hablando, discutiendo si es salvo o no la gente. Estamos diciendo de que pierden su propósito. Pierden para qué Dios lo han llamado. Creyendo que solamente es cristiano para ir a la iglesia, nada más. De vez en cuando, o también cuando no le resultan las cosas, se va de la iglesia. Ese no entró al reino, ese no pasó por la espada, no pasó por el querubín. ¿Por qué? Porque claro, quiere seguir haciendo lo que hacía antes, estando en el Señor. Y es imposible, amado, si usted se ha convertido al Señor,
Usted tiene a Cristo en el corazón, lo aceptó como Salvador y Señor, ahora Él es su Señor. Entonces tiene que dar el paso de obediencia y dejarse ahí atravesar por la espada, ¿sí? Para poder entrar, para poder hallar la vida, ¿sí? Para poder hallar la vida que Dios quiere soltarle. Por eso le decía recién, Adán y Eva podían recuperar los 5 verbos activados en su vida si se volvieran al huerto, ahí a morir por esa espada y volver a nacer, ¿sí? Volver a recuperar la vida espiritual, la vida del espíritu en relación con Dios. Dios le iba a volver a devolver toda la clase de bendición para que se active nuevamente los 5 verbos en su vida. Pero vemos la realidad de que no eligió eso el hombre. Pues tuvo que venir Jesucristo a recuperar lo que se había perdido y a devolverle al hombre que entra al reino, que entra al huerto, que entra por la espada, que entra por la puerta estrecha, porque en la puerta estrecha entran de a uno y sí o sí, si cruza, es matado, es cercenado ahí por la espada, que es figura de la palabra, que es figura de Cristo también. Entonces, amado, usted tiene que entender este tiempo, ¿sí? De que el Señor quiere que usted le sirva a Él, que usted vuelva al huerto, que usted vuelva a la casa, que usted se reconcilie con el Padre, ¿sí? Porque Jesús ya lo reconcilió por medio del sacrificio en la cruz. Amén. Entonces, en esta hora, en esta mañana, que usted pueda recapacitar, como dije al principio, si se ha apartado del Señor, como hizo Adán y Eva, también se apartaron, pero no quisieron volver. La historia del hijo pródigo es la historia de Adán, amado, el hijo menor. El hijo menor se fue a la casa del padre. Pensó que podía, lejos de la casa, ¿sí? Lejos de la casa, que podía hacer lo que él, con sus fuerzas, lo que hacía en el huerto. Pero, amado, Dios le dijo al hombre que por causa de su pecado la tierra iba a ser maldecida y espinos y cardos le iba a producir, y que tenía que trabajar con el sudor de su frente desde que es hombre hasta que vuelve al polvo, desde que nace hasta que muere. Entonces, amado, Dios en su misericordia le pone un querubín, le pone la espada para que vuelva Adán al huerto y recupere lo que perdió, pero no quiso. No quiso, amado, no quiso. Y así están muchos, ¿no? Muchos ahí en el valle de la decisión, de querer o no pasar por la espada, de querer entrar a la iglesia por otro lado, por la ventana. Imposible entrar a la iglesia o al cuerpo de Cristo por la ventana. Se entra por la puerta estrecha. Y son pocos los que la hallan, dice la escritura, ¿no? Son pocos que la hallan, pero no van a poder heredar, amado, el reino. Si no entra por la puerta, no muere a su yo, no muere a su vida para hacer la voluntad de Dios, entonces no va a poder heredar el reino. El deseo del Padre es que todos los hijos, o sea, los que hemos aceptado a Cristo, Él nos adopta como hijo suyo porque aceptamos al Hijo. Y somos herederos juntamente con Cristo al creer. Pero para poder heredar hay que entrar al reino. Hay que nacer de nuevo. Hay que bautizarse. Hay que estar sumergido debajo de las aguas, debajo de la palabra. Está sumergido debajo del Espíritu, debajo del fuego del Espíritu, ¿sí? Para que allí tome el control del Espíritu Santo y podamos vivir en el reino conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Amén. Por eso Adán y Eva, cuando volvieran al huerto, que es figura de volver al reino, que es figura de volver a la iglesia, ¿sí? Ahí va a recuperar no solamente la palabra como poder de su boca, sino el Espíritu para hacer funcionar, ¿sí?
esos 5 verbos que estaba activado en él. Usted va a ver mucha gente que es próspera, ¿no?, en el mundo, que tiene supuestamente habilidades, sabiduría, inteligencia, ¿sí?, capacidades. Amén. Pero no son salvos, porque no tienen a Cristo. No creyeron al Evangelio, ¿sí? No creyeron al Evangelio. Entonces podemos ver que también el hombre sin Dios puede tener, como Adán y Eva comieron, ya donde el conocimiento del bien y del mal, ¿sí?, podían funcionar sin Dios. El hombre puede funcionar sin Dios, amado. Y por eso, ¿sí?, Dios lo dejó, ¿sí? Dios no te va a obligar, pero también se reserva que heredes, ¿sí?, que heredes. Entonces tenemos que entender en este tiempo que si somos hijos e hijas de Dios y hemos estado todos, no sé cuántos años llevará usted en el Evangelio, si me está escuchando, y al fin y al cabo termina sin heredar el reino. Porque Dios es un Dios justo, amado. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Ahí no se va a discutir la salvación, ¿sí? En el tribunal de Cristo es un lugar de premios, ¿sí? Es un lugar donde se va a pesar lo que hayamos hecho y cómo lo hicimos para el Señor, ¿no? O si lo hicimos para nosotros mismos, o si fuimos capaces de entrar a ese reino, ¿sí?, o solamente creímos. Si creímos solamente, vamos a terminar viviendo en el atrio, ¿sí? Pero para poder entrar al lugar santo, tengo que entrar, ¿no?, por la puerta, aquí en la tierra, tengo que entrar en la iglesia, tengo que ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí?, ser un servidor en el cuerpo de Cristo, alcanzar el propósito de Dios en mi vida, aquí en la tierra, porque en el cielo, amado, no va a usar ese propósito, usted lo tiene que usar aquí en la tierra. Y lo puede descubrir entrando al reino, lo puede descubrir entrando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero usted tiene que ser valiente en este tiempo. Y si hasta aquí usted dice, bueno, yo tengo tantos años en el Evangelio, bueno, muéstreme, o muestre, ¿no?, cuál fue el resultado de tantos años en el Evangelio. Ahí anda mucha gente, ¿no?, frustrada en el Evangelio porque dice que no le funciona. ¿Y cómo no le va a funcionar si todavía no ha muerto? Sigue viviendo como los demás del mundo. Sigue viviendo en el pecado, sigue viviendo en el orgullo, sigue haciendo lo que a usted le viene en gana. Cuando usted sabe que tiene que vivir conforme a la palabra, conforme al Espíritu, se ha aceptado a Cristo. Entonces, el orgullo tiene que ser cortado, ¿no? El orgullo es el peor enemigo que el hombre tiene, no es Satanás, amado. No es Satanás el peor enemigo que tiene el hombre, es el orgullo. El reconocer que le ha fallado a Dios, el reconocer que necesita de Dios. Quiero orar porque ya no me queda tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, en esta mañana, Señor, por esta palabra que puedo lanzar o decir a través de esta radio, Señor, que podemos entender que tú, Señor, has destinado salvación por medio de tu Hijo en Jesucristo. Todo aquel que cree en Él y en el Evangelio, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. ¿Sí? Pero también nos habilitas, poder volver a entrar al huerto, entrar al reino y funcionar ahí en el reino para la obra que tú nos mandaste a hacer en la tierra. Y para poder entrar al reino hay que morir para volver a nacer. Morir al yo, morir al pecado, morir al orgullo, para que seas tú, Señor, mandando en nuestra vida, para que allí en la casa de Dios, en el huerto, podamos recuperar
las 5 acciones, las 5 bendiciones, para que pueda actuar en el reino, en la tierra, conforme a tu voluntad. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna, y para que podamos heredar el reino. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos y entendidos en esta palabra, en lo profético y en lo natural y en lo espiritual. Gracias te damos por esta hora. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Estamos terminando este programa. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes con la ayuda del Padre. Mi nombre es José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Si quiere comunicarse conmigo al 11 41 67 13 30, ahí estaré recibiendo su mensaje, su WhatsApp, para orar por su vida y recibir palabra. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.